Bueno, chiques, muy bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, llegamos a la segunda etapa del proyecto, a la etapa de la producción. Venimos de hacer una realización del guión técnico, el guión literario, de todo lo que fue la adaptación del cuento de Horacio Quiroga, para llegar a esta nueva etapa en la que vamos a comenzar con la producción, ¿no? Se preguntarán de qué va, en qué consiste. Bueno. Ya estuvimos repasando en algunas clases anteriores las etapas, ¿no? Que consisten en la realización del radioteatro podcast, pero esta es la etapa en la que vamos a adentrarnos profundamente porque vamos a realizar en sí mismo la grabación de las voces y de los efectos sonoros para poder hacer un trabajo acabado de este radioteatro podcast. Así que vamos a compartir unas diapositivas para profundizar en esto que les estoy contando. Muy bien. Ahora que estamos llegando al final del proyecto, dice la diapositiva, tenemos que empezar por recordar cuál era la diferencia entre el podcast y el radioteatro. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando al respecto? Había algo muy peculiar eh, en, en relación a la diferencia que tienen estos dos formatos. Y básicamente lo que hace a un podcast es ser un contenido sonoro, que como dice la diapositiva, es pregrabado, está disponible siempre, siempre tenemos acceso a él porque está subido a la nube, está subido a una plataforma, como si yo dijera, por ejemplo, Spotify, ¿no? Puedo acceder siempre a un podcast porque está ahí, ¿no? Siempre está subido en esa plataforma. Y de alguna manera es un formato que es contemporáneo a nosotros, ¿no? Tiene un origen contemporáneo. Ahora bien, ¿qué es el radioteatro? Bueno, el radioteatro sí es un formato del siglo XX porque básicamente se transmitía en emisoras radiales, en una época en la que, como comentamos en otras oportunidades, la gente se agolpaba alrededor de las radios en sus casas, mayormente para poder escuchar esa radionovela, ese radioteatro que consistía por ahí en un solo capítulo o en varios capítulos eh, en distintas emisiones que conformaban esa radionovela o ese radioteatro y que era lo único que tal vez podían consumir porque todavía no existía la tele, menos que menos todo lo que tiene que ver con la digitalidad, las redes sociales que hoy sí tenemos nosotros acceso. Entonces era muy popular este formato, ¿no? Lo que es el radioteatro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, no? Que podemos identificar. Básicamente el radioteatro solo se podía oír durante esa programación, ¿no? Como mencionábamos, en un día y un horario específico. Y el podcast se puede oír en cualquier momento, ¿no? Porque, como decimos, está siempre en acceso porque está subido a una plataforma. Ahora bien, también hay algo importante que no dice la diapositiva, que el podcast no necesariamente tiene que tener un contenido eh, de lo que podríamos llamar que se asemeje a un radioteatro, ¿no? O a una obra teatral. Sabemos que existen podcasts de todo tipo, ¿no? De comentarios o comentaristas acerca de distintas cuestiones culturales o deportivas, críticas, diálogos casuales, o sea, realmente el podcast es un formato de audio que tiene una gran diversidad de temáticas que no podríamos encerrarla en lo que es un radioteatro en sí. En cambio, el formato radioteatro
como dijimos, es de otra época, es del siglo XX, pero solo su fin era comunicar un, o una obra teatral, pero en formato auditivo, transmitido, como decíamos, en las radios, eh, o una radionovela, ¿no? Que es lo que conocemos como novela, por los que consumimos tele en algún momento, o lo que se podría asemejar, que ustedes seguramente conocen, a lo que es una serie hoy en día, ¿no? Entonces, esa es también otra diferencia de estos dos formatos, ¿no? Del podcast y del radioteatro. Similitudes. Estas similitudes son como muy precisas porque son elementos constitutivos de ambos, el diálogo entre los personajes, ¿no? Este diálogo teatral, la música y los efectos de sonido. Solo cuando hablamos, ¿no? de un proyecto de, como decimos, de obra, eh, digamos, radionovela, entre comillas, em, pero subido en formato podcast a las redes sociales, a las plataformas de audio como Spotify, como mencionábamos, hoy en día, ¿no? En este caso, ambas, porque son formatos de audio, comparten esta similitud, ¿sí? Eh, Porque ambos formatos, como dice acá la diapositiva, carecen de componentes visuales, es todo lo que se puede oír, ¿no? Y son cruciales estos elementos que mencionábamos, el diálogo, la música, los efectos de sonido, porque es lo que me van a ayudar a mí a imaginarme la historia que me están contando. Y como decía al principio del video, en algunas clases pudimos repasar cuáles eran las etapas de la realización del podcast. Vamos a refrescarlas para comenzar con esta segunda etapa que tiene que ver con la producción y saber de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Las etapas de realización, como dice la diapositiva, son preproducción, producción y postproducción. Ahora, ¿qué era la preproducción, no? Bueno, todo lo que hicimos de guión literario, guión técnico, fue esa preproducción, ¿no? Que en nuestro caso realizamos a partir de la adaptación del cuento de Horacio Quiroga a guión técnico literario. Y ahora nos toca la producción, porque ya terminamos esa etapa, entonces nos toca grabar las voces, ¿sí? Con nuestras voces, el guión literario y grabar los efectos sonoros a partir de realizarlos de manera analógica y de manera digital, ¿sí? Me adelanto un cachito sobre lo que viene. ¿Qué va a ser lo que viene? Que es la etapa de postproducción. Cuando nosotros tengamos todos estos audios, ¿sí? Del diálogo teatral y de los efectos sonoros, va a venir la etapa en la que tenemos que editar, ¿no? Que va a ser la próxima clase en la que nos va a tocar editar todos estos audios para poder tener un producto acabado que va a ser este podcast radioteatro. Ahora, vamos a específicamente explicar de qué se trata esta actividad, ¿no? Que va a ser la realización de la producción de esta etapa. Pero antes necesito que busquen sus nombres y apellidos para encontrar en qué grupo están. Pueden poner pausa, igual también en el foro van a tener la actividad subida, también así en diapositivas, y los cuadros con las listas de nombre y apellido y grupos al que pertenece cada uno. Ahora que ya saben, ¿sí? Podemos buscarnos, como dije en la anterior diapositiva, en qué grupo pertenecemos y cuando lo sepan, van a, van a ir a las carpetas que se encuentran en cada enlace, tanto el grupo uno, el grupo 2 o el grupo 3, van a tocar la, el enlace de cada uno de estos cuadritos, según el grupo al que pertenezcan,
teniendo en cuenta que el grupo uno es el inicio del guión literario, el guión técnico literario, el grupo 2 el nudo y el grupo 3 el desenlace. Van a ingresar a cada enlace según se hayan designado y van a encontrar un documento Word en el que van a encontrar el guión literario, pero el fragmento de ese guión literario, es decir, el fragmento de o del inicio, o del nudo, o del desenlace de este guión. Y ahora sí, vamos a intentar abordar qué quieren las consignas para poder disipar dudas, sobre todo, que es lo que me interesa, que ustedes puedan entender bien de qué va el trabajo y poder abordarlo de una manera un poco eh, más completa. Primero los integrantes, o sea, ustedes, los integrantes de cada grupo, se van a dividir entre quienes quieren realizar las voces, o sea, quieren grabar las voces de los personajes y quienes quieren realizar la grabación de los efectos sonoros. Teniendo en cuenta este guión realizado en anteriores clases, que es lo que venimos haciendo en las últimas clases, cada grupo tendrá que determinar cuáles son los personajes que intervienen en ese fragmento del guión designado y van a establecer quiénes lo interpretarán. Es muy importante que ustedes en el documento Word detallen quiénes son esos personajes, es decir, por ejemplo, como dice en la diapositiva el ejemplo, si el yacaré uno lo hace Tiziano, lo escribo yacaré uno, dos puntos Tiziano. Y además necesito que resalten con color las líneas de diálogo que pertenecen a cada personaje. Entonces, si Yacaré uno que es Tiziano, necesita organizar el guión de una manera en la que cuando vaya a grabarlo sepa qué es lo que tiene que decir, una forma muy práctica es subrayando o resaltando con un color ese personaje. Entonces, cada vez que el yacaré uno eh, aparezca en este guión, se marca con amarillo. Y así los distintos personajes. Avanzamos. Una vez tengan organizado de esta manera el guión, los integrantes de cada grupo van a interpretar las voces. Pero para eso primero deberán ensayarlo, ¿sí? Es muy importante ensayarlo porque hay que agarrar un ritmo, una cadencia, eh, elegir qué timbre de voz tiene cada personaje. Acá se van a divertir mucho, tienen que desplegar mucho las voces, pueden jugar con los timbres de cada personaje. Entonces eso es clave en esta etapa, en la etapa del ensayo. Entonces, cuando tengan en cuenta estos momentos del guión literario en el que hay presencia de sonidos detallados del guión técnico, que lo van a poder observar en el ensayo mismo, tienen que dejar cierto espacio, ¿sí?, para la intervención de estos sonidos entre dichas líneas de diálogo. Vuelvo sobre mis palabras. Ustedes van a ensayar, ¿sí? Em, Teniendo en cuenta que ya a esta altura ya sabe cada uno qué personaje va a ser, y van a hacer un ensayo de mesa, diríamos, en la jerga, que es esto. Yacaré 3 dice todos abajo, todos al fondo. Yacaré uno, ¿qué es eso? Nos mentiste, cada uno va a interpretar su personaje. Ahora, tienen que tener en cuenta que cuando en el guión técnico, que es la columna que tenemos a la izquierda, ¿no? Donde se detallan el ejemplo sonidos de agua, hay, en esa parte de ese texto, hay un detalle de un sonido, es muy importante que le dejen cierto espacio entre línea de diálogo, por ejemplo, ¿no? Como si yo dijera, entre la línea de diálogo del Yacaré 3 y la línea de diálogo del Yacaré 1, dejar un espacio entre la intervención del Yacaré 3 y la intervención del Yacaré 1, porque sabemos que ahí va a ir el sonido de agua, ¿no? Esas cosas van a ser importantes a la hora de la grabación, que ustedes tengan en cuenta. Entonces eso también lo pueden marcar en el texto como dejar un espacio, ¿no? Una
el detalle, ¿no? Una anotación que me haga recordar a la hora de interpretar con mi voz esa línea de diálogo que el otro no me puede pisar, que el otro tiene que hacer un espacio, ¿no? El otro personaje que viene después de mi línea de diálogo para que ese sonido después pueda en la edición intervenirse de manera más práctica y mejor. Continuamos. Entonces, los alumnos que interpretarán con su voz los personajes van a grabar estos diálogos del guión literario con una aplicación que tenemos en el celular, todos prácticamente la tenemos en el celu, que es la grabadora de voz, ¿sí? Tenemos que prestar atención a qué cuando lo grabemos, ¿sí? La distancia entre la emisión de la voz y el celular. Si yo me lo pongo muy cerca del celular, voy a saturar. Se va a escuchar la respiración, es raro. Entonces tenemos que también hacer una prueba en lo posible de, eh, de sonido, diríamos, para ver que no haya fritura, que no sature, que no se escuche la respiración a una distancia prudente para que esas cuestiones no entorpezcan la escucha clara de lo que ustedes dicen. Cuando ustedes hayan grabado todo este audio, este diálogo del fragmento que les haya tocado a ustedes, van a subir el audio en archivo MP3 a la carpeta que les pertenezca según el grupo al que, valga la redundancia, pertenece. Si pertenecen al grupo uno la suben a la carpeta del uno y así con los distintos grupos. Acá es interesante que tienen un ejemplo de grabación de diálogo de un radioteatro. Toquen el enlace de donde dice ejemplo de grabación y van a encontrar lo que es la grabación de un diálogo filmado, de cómo filma un grupo de actores un radioteatro. Les va a servir mucho también para tener como ejemplo, ¿no? De cómo se lleva a cabo. Ahora bien, aquellos integrantes del grupo que no interpreten ningún personaje deberán grabar los sonidos y efectos sonoros que detallaron en el guión técnico durante las clases anteriores, ¿no? Estos sonidos se van a grabar de distintas maneras, de dos, mejor dicho, de manera analógica o de manera digital. Me gustaría que estuvieran ambos, ¿sí? Tuvieran ambas formas de grabar los efectos sonoros porque enriquece el podcast radioteatro. Y básicamente la manera analógica es una manera de grabar los sonidos con el cuerpo, ¿no? Como si dijera, bueno, en un momento llueve, ¿sí? El guión técnico detalla que llueve, entonces yo puedo hacer algún tipo de ruido, o mejor dicho, de sonido con un chasqueo de dedos. Prueben, ¿sí? Los sonidos que tienen que grabar con algún tipo de percusión con el cuerpo, con objetos, em, y si alguno es un instrumento, también es bienvenido. Y algunos sonidos probablemente no los puedan evocar de manera analógica, entonces van a tener que usar el formato digital, ¿no? Una buena manera de utilizar el formato digital para grabar sonidos es utilizar bibliotecas como Pixabay, que acá la tengo de, de recurso en la diapositiva, que básicamente es una biblioteca con audios liberados que no tienen copyright. Entonces ustedes lo descargan y lo van a subir a estas carpetas que también están, como observan en la diapositiva. Cada grupo, o sea, cada detalle de grupo es un enlace. Tocan ahí y abre la carpeta para que suban estos efectos de sonido de la biblioteca que elijan, una biblioteca de audios, y también pueden subir los audios grabados de manera analógica, ¿sí?
Hay un ejemplo, acá como ven en la diapositiva, es un enlace donde dice ejemplo de grabación de efectos sonoros, en el que van a encontrar cómo se graban sonidos, efectos sonoros en las películas, en las series, cómo se monta el sonido, ¿no? Eh, Entren a verlo porque los va a inspirar mucho en esta tarea. Y ahora sí, para finalizar, tienen que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, la grabación de los diálogos, tanto como la grabación de los diálogos como la grabación de los sonidos, se realiza de manera separada, porque la idea es que en la próxima etapa, que va a ser la postproducción, como mencionaba antes, unimos todos estos sonidos, todos los audios y editamos, ¿sí? De manera práctica en algún programa que vamos a elegir para hacerlo, ¿sí? Se tienen que grabar de manera separada, ¿sí? Y subirse a las carpetas de Drive como expliqué hasta hace un momento. Nombren los archivos de audio que suban a la carpeta de Drive con el título diálogos o sonidos según corresponda para saber qué audio es qué cosa, porque si no después son miles de audios y es un lío identificar de qué se trata cada audio. Y por último, sepan que la fecha de entrega es el lunes 3 de octubre. Tenemos muy poco tiempo, pero porque el tiempo es tirano, en la tele es tirano el tiempo. Pero fuera de chiste, tenemos poquito de tiempo porque realmente necesitamos ir a la etapa de postproducción y es necesario ya la próxima clase tener estos audios acabados, ya eh, como materia prima para poder elaborar este podcast radioteatro que subiremos a las plataformas, a las redes sociales. La semana que viene veremos a dónde pensaremos juntos. Así que les deseo mucho éxito, diviértanse, pásenla lindo, la verdad que es una tarea muy divertida. Y cualquier duda, consulta, ya saben que me pueden escribir por los foros de consulta. Les agradezco mucho la atención y les abrazo a todos. Ahora sí, ahora sí comencemos la etapa de producción. Manos a la obra. Un abrazo grande.